Un nuevo sismo golpeó a Nepal. A menos de un mes del primer movimiento telúrico que arrojó un saldo de 8.000 muertos y más de 15.000 heridos, el suelo de esta nación volvió a sacudirse. Hasta ahora, el sismo, que alcanzó una magnitud de 7.3 grados, cobró la vida de al menos 36 personas, de acuerdo con los datos aportados por el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia del país asiático. La mayoría de las víctimas mortales se registraron en el distrito de Dolakha, con al menos 8 fallecidos en esta zona al noreste de Katmandú, y el resto en Chautara, capital del distrito de Sindulpalchok, en Sinduli, al sureste, en Sundarijal, al centro, y en la capital, precisó esta entidad a través de su cuenta en la red social Twitter. Miles de personas se echaron a las calles en Katmandú tras el nuevo terremoto, mientras varios edificios muy golpeados por el anterior sismo terminaron derrumbándose. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto. La Organización de Naciones Unidas dio a conocer su punto de vista en relación a los atropellos causados por los agentes policiales estadounidenses contra los grupos afrodescendientes que hacen vida en el país, lo que ha originado que figuras de países integrantes de la Unión manifestaran su desacuerdo ante estas acciones, entre las cuales resaltan los hechos suscitados en Baltimore, en donde Freddie Gray fue presuntamente asesinado bajo custodia policial. Entre las peticiones emitidas desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destaca la eliminación de la pena de muerte y el cierre de la prisión en Guantánamo. Esta última se ha mantenido de manera ilícita en territorio cubano. Desde el año 2010, el gobierno estadounidense no se reúne con el Consejo. Durante esta última oportunidad fueron presentados motivos por los cuales habían sido violados los amparos esenciales de su nacionalidad. Con la muerte de Gray podrían registrarse de manera oficial al menos 4 casos de abuso policial, los cuales fueron presentados a nivel mundial. Desde nuestra plataforma multimedia en el estado Anzoátegui, Luis Gabriel Patiño, Notiminuto. El jefe del equipo de negociadores de paz del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, aseveró este martes que tienen la convicción de integrar a las conversaciones de mediación con las FARC al Ejército de Liberación Nacional ELN, con el fin de corresponder al mejor interés de la sociedad colombiana. Líderes de ambas organizaciones guerrilleras se reunieron a finales del mes de abril en La Habana, Cuba, donde discutieron los últimos avances que se han logrado en las conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos. De la Calle afirmó que el resultado de esta asamblea entre el ELN y las FARC constituye el mejor propósito de lograr la terminación total de la confrontación armada. También detalló que en la reunión se cumplieron condiciones de tiempo y contenido. El ELN es la segunda mayor guerrilla en Colombia. Su máximo líder advirtió que pese a que están cerca de dialogar con el gobierno, no están dispuestos a terminar privados de libertad para remediar los años del conflicto armado, que según las FARC se trata de un problema en conjunto. Desde nuestra plataforma multimedia en el estado Anzoátegui, Marianela Maurera, Notiminuto. El primer mandatario francés, François Hollande, mantuvo encuentros con el presidente Raúl Castro durante su reciente viaje a Cuba, a fin de estrechar lazos entre París y La Habana y mostrar su solidaridad tras el proceso de acercamiento entre la isla caribeña y Estados Unidos. Hollande solicitó el levantamiento del bloqueo económico estadounidense, que según él ha perjudicado el desarrollo del país comunista desde 1962. Adicionalmente, llamó a Cuba a flexibilizar las reglas para facilitar el comercio y la instalación de empresas francesas en la isla. Al finalizar la jornada, el mandatario francés reveló que había mantenido una reunión con Fidel Castro, encuentro privado que se prolongó durante unos 50 minutos. Ambas naciones firmaron varios convenios en las áreas del petróleo y turismo durante un foro de negocios celebrado en el marco de la visita del mandatario francés. Sin embargo, este aseguró que su objetivo principal era ayudar al país a desarrollarse. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Ana Alejandra Rodríguez, Notiminuto. El nuevo vicepresidente de Guatemala será elegido este martes. El Congreso de esa nación escogerá al segundo al mando del país en sesión ordinaria permanente, tras la dimisión de Roxana Valdetti, quien fue vinculada con hechos de corrupción por supuesto fraude aduanero y fiscal. Este lunes, el primer mandatario guatemalteco, Otto Pérez Molina, presentó 3 candidatos elegidos para ocupar el cargo. Es Carlos Francisco Contreras Solórzano, Adela Camacho de Torreviarte y Adrián Zapata Romero. Preferí escoger dentro de la gente que ha estado
asistiendo al gabinete para poderle dar seguimiento a los temas que nos interesan muchísimo para seguir avanzando en el gobierno. Las elecciones del máximo responsable de la vicepresidencia se podrá hacer con la mayoría absoluta del Congreso, donde se requiere la mitad más uno de los diputados, es decir, 80 de los 158. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Miguel Lezama, Notiminuto. A raíz de que Estados Unidos y Cuba reanudaran sus relaciones diplomáticas el pasado 17 de diciembre, han sido muchos los interesados en apoyar la apertura económica que impulsa el mandatario cubano Raúl Castro. Recientemente el presidente de Francia, François Hollande, visitó la isla y antes de él también lo hicieron el jefe de Estado de Turquía, los cancilleres de Japón y Holanda, la jefa de diplomacia de la Unión Europea, el gobernador de Nueva York, legisladores y empresarios estadounidenses y británicos. El economista cubano Pavel Vidal explicó que la visita de mandatarios y ministros de otros países es una señal de respaldo internacional a la reforma económica cubana y al escenario que se abre a partir del nuevo tono de las relaciones con Estados Unidos. Por otro lado, expertos señalan que existe un interés en reintegrar a Cuba al sistema internacional. Además, aseveran que la reapertura de las relaciones Cuba-Estados Unidos derribaron un dique que explica en parte la avalancha no solamente de Estados Unidos, sino del resto del mundo. Desde nuestra plataforma multimedia en el estado Anzoátegui, Marianela Maurera, Notiminuto. Los trabajadores bancarios de Argentina comenzaron un paro nacional de 24 horas para obligar a los empresarios a negociar un aumento salarial superior al 30%, que les permita mantener su poder adquisitivo, el cual a su parecer se ve afectado por la alta inflación. Estamos pidiendo más de un 30% para poder seguir teniendo el poder adquisitivo de nuestros salarios y además por la falta de personal, por las tercerizaciones, por los incumplimientos salariales y por todos otros requerimientos y reclamos que venimos haciendo constantemente a las patronales. Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia, indicó que el sector bancario no quiere ceder, a pesar de haber aumentado sus ingresos netos en los últimos años. Está muy dura la negociación porque el gobierno y las cámaras patronales, si bien tienen fastuosas ganancias en los últimos 11 años, no quiere ceder a un aumento salarial. También exigieron la creación de una ley nacional del sistema financiero que asegure el acceso del pueblo a las riquezas a través de préstamos. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Luis Alejandro Laya, Notiminuto.